Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que están en tinieblas espirituales. Hoy continuaremos en el estudio que venimos practicando sobre la nueva naturaleza física y espiritual de nuestro ser interior y de nuestro ser exterior, o sea, el cuerpo. Tenemos el honor indiscutible de enseñar esta suprema verdad que no pertenece a ninguna religión ni a ninguna secta. No. Esto que el Señor me ha dado es en base a una verdad que vino del cielo, en base a esa verdad suprema que no le pertenece a ningún hombre. Por eso quiero hacer la distinción, que esta verdad que tenemos y que poseemos en las Sagradas Escrituras no le pertenece a ninguna religión ni a ninguna secta de este mundo, porque esta es una verdad espiritual que se maneja directamente entre el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre. Antes de continuar con esto, vamos a tener unas palabras de oración, como siempre tenemos, dando gracias a Dios por esta verdad. Amado Padre, que estás en los cielos, sentimos, Señor, la profunda reverencia de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia para el ser humano. Gracias, Padre Santo, por esta decisión tuya de formar una verdadera iglesia cristiana evangélica basada en las enseñanzas y en los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo proclamó a todo el universo desde la cruz del Calvario. Esa cruz, esa sangre y ese sacrosanto sacrificio que no nos merecemos, verdaderamente, Señor, no tiene parangón en ninguna parte del universo. Pero tú quisiste que fuera así, para que hoy tus verdaderos hijos espirituales, aquellos que llamaste desde la eternidad, Señor, porque nos llamaste desde la eternidad, entonces esto no le pertenece por derecho propio a ningún ser humano. Es simplemente el derecho supremo de Cristo de otorgarle al hombre la oportunidad de reconciliarse con Él y la oportunidad de subir como hijo de Dios a su santa y bendita presencia. Padre Santo, deseo, Señor, de todo corazón, ayudar a las almas que están en tinieblas, que están dolorosamente atrapados en falsas religiones, que los inducen y los llevan a hacer cosas que no son bíblicas, que no son tuyas. Por eso, Padre, concédeme el honor de enseñar tu santa y pura verdad, que no tiene sombras, no tiene dobleces, no tiene nada imperfecto. Tu verdad, Señor Jesús, es una verdad que vino del cielo. No la puede producir el hombre. Por eso soy fundamentalista en los conceptos bíblicos y verdaderos, porque esto que tengo no es mío. Como siempre digo, soy simplemente un portavoz de mi amado Señor Jesucristo. Señor, concédeme el honor de explicar esto a los que han de oír tu santa palabra en la forma más armoniosa, sublime y bendita. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy las gracias por todo. Amén. Muy bien, estimados, tengo que decir
en forma objetiva que este libro sagrado y santo de la palabra de Dios, a mí me ha hecho mucho bien, porque desde que lo empecé a conocer, estando en un hospital enfermo hace muchos años, este libro lenta y progresivamente fue elevando profundamente mi autoestima de la vida que me ha tocado vivir en esta tierra. Como dije, era un hombre que estaba en sombras, y esas sombras espirituales me hacían dudar del por qué y para qué y cómo estaba vivo acá en esta tierra, porque no tenía certezas de nada. Le pregunté a muchos sabios, a muchos estudiosos, a médicos, a filósofos, a doctores en distintas disciplinas de la vida, y ninguno me dio una respuesta positiva, porque no la tienen. Pero cuando conocí la Biblia en un hecho directo, donde yo estaba muriéndome, eso fue realmente positivo, porque fue un acto sencillo, no fue un acto inventado, no fui a ningún académico para que me mintiera, no fui a ningún científico para que me engañara, no, vino un humilde siervo de Dios, don Luis Nacelle, con un mensaje del cielo, el cual me bendijo de tal manera que hasta hoy, hace más de esto, más de 50 años, porque yo conocí a este hermano allá por el año 58 de esta era que estamos viviendo. Este principio comenzó muy lentamente, pero hoy mi autoestima como hombre que ha encontrado el verdadero camino de la vida, ha encontrado una razón para vivir, porque esto es lo que todos buscamos, lo que busca toda la raza humana, saber por qué está sobre esta tierra, quién lo puso en esta tierra y qué va a pasar después que tenga que irse de la tierra. Estas preguntas me atormentaron durante muchísimos años y ni yo ni los científicos a los cuales consulté me dieron una respuesta realmente positiva. Cuando comencé a leer las escrituras y comencé a analizarlas y a estudiarlas durante toda mi vida, ahí mi autoestima comenzó a elevarse. Y hoy puedo decir que lo más rico y lo más hermoso que tengo es conocer y estudiar la palabra de Dios. Porque por leer y estudiar y oír la palabra de Dios, mi vida cambió radicalmente. Antes tenía pensamientos negativos y no vayan a creer, estuve varias veces pensando en tirarme de cabeza en el río G o pegarme un tiro, porque hubo momentos muy difíciles y amargos en mi existencia y no podía conciliar ni el sueño, pero gracias a Dios que hoy, a los 82 años, vivo absolutamente feliz. Soy pobre, no lo puedo negar, pero eso no me preocupa en absoluto. Dios sabe mi situación, por lo tanto dejo todo en las manos de Él. Ahora, al terminar esta breve exposición de mi autoestima, deseo llegar a ustedes con esta misma autoestima
para que la autoestima de ustedes los arranque de las situaciones graves y difíciles y dolorosas que tal vez en este momento deben estar atravesando. ¿Por qué digo esto? Porque escuchando, leyendo, no una religión, no una secta, escuchando las palabras de los hombres, no. Aquí yo no quiero por ningún concepto que ustedes creen que esta palabra es mía. Yo no tengo nada. Yo soy como un gusano que sale de la tierra. Apenas puedo sacar la cabeza para afuera. Pero yo no tengo nada. Todo lo que tengo es la riqueza espiritual absoluta, indiscutible, es tener la palabra de Dios como la palabra que sostiene mi vida física y sostiene mi vida espiritual. Esto es lo que quiero transmitirle a ustedes, para elevar el autoestima, porque si no tenemos una verdadera autoestima, pensamos muchas cosas raras. Y una de esas cosas raras es quitarnos la vida, porque no sabemos, no tenemos un conocimiento del por qué estoy sobre la tierra. Entonces, hoy, hermanos y amigos, voy a hablar de algo que está directamente relacionado con lo que ya leímos, pero que vale la pena intercalarlo con esta enseñanza que tenemos en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a observar los detalles con los cuales el Señor nos invita a entrar en este sagrado libro. ¿Tienen la Biblia abierta? Los que tienen Biblia. Los que no tengan Biblia, yo se las voy a leer para el beneficio de ustedes. Efesios 1. Voy a dar una lectura de 10 versículos. Después las comentaremos. Dice el Señor en el versículo 2 del capítulo 1 de Efesios, dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Observad los términos. Esto que está escrito acá no sucedió en la tierra, sucedió fuera de la tierra, lejos de acá, en la presencia del Padre. Me estoy anticipando los conceptos. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por la sangre de Cristo y la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados. Observad atentamente esta palabrita. Habiendo sido predestinados. Conforme el propósito de aquel que hace todas las cosas según su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. Acá hay una belleza suprema de conceptos que son los que me elevaron la autoestima, porque ¿qué sabía yo antes de conocer la Biblia? Que existía la predestinación. ¿Qué sabía yo de quién era el que proponía la predestinación mía? ¿Qué sabía yo de que yo había sido elegido antes de venir a este mundo? Porque esto sucedió antes de que se hiciera la tierra. ¿Qué podía saber Alberto Piedrabuena? Nada. Pero sin embargo hoy lo sé. Y hoy lo tengo como un tesoro. Que sé que la vida no pasa simplemente por la vida física y la muerte que me va a llevar la vida física. No, no. Hay algo más profundo, más directo, más eterno, más sólido. La solidez de este concepto, estimado, léelo de nuevo conmigo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. He sido bendecido por Dios. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Ni nadie lo sabe. Por eso que el mundo está como está. Ni nadie lo sabe. Porque yo ahora sé algo positivo que no está en la tierra, que no está en este mundo. Sé algo absolutamente positivo. Por eso elevó mi autoestima. Que fui bendecido por Dios con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre Santo, el Padre Eterno que está sentado en su trono, me escogió en la eternidad. Fui escogido. Fui yo a Él, no, Él vino a mí. ¿Con qué veía si yo estaba muerto en delitos y pecados? Nací con 13 pecados y 13 maldades. ¿Qué puedo levantar mi cabeza? Si mi vida era como la de un burrito cualquiera, solo sabe que tiene que salir al campo a comer pasto y a tomar agua. No sabe más nada. Así era mi vida. Por eso que estaba mal. Y me di a la bebida porque no tenía respuestas concretas. Pero ahora tengo una respuesta concreta. Ahora puedo decir esto con total discernimiento. Porque para eso me dio esta cajita de resonancia. Con 5 sentidos. Hermanos y amigos, no estoy diciendo cualquier cosa. No estoy enmarcando una filosofía equivocada. No está escrito acá. Yo leo y hablo y medito lo que está escrito. Y lo que está escrito, como dijo Pilato, le dijo a los judíos, lo que yo escribí de Cristo, escrito está. Querían que cambiaran el concepto que había puesto. Rey. Jesucristo está en la Biblia, está.
en los evangelios. Jesucristo, rey de los judíos. No, no, saca eso de ahí. No queremos que este reine sobre nosotros. Y Pilato contestó sabiamente, lo que escrito está. Está en los 4 evangelios. Entonces yo tomo esa misma referencia de aquel que condenó a mi Señor. Y cuando le dijo él, ¿quién eres tú para decirme que tienes poder sobre mi vida? Eso está en Mateo. ¿Quién eres tú para decir que puedes condenarme o puedes librarme? Si no te fue dado de arriba, no tienes ningún poder sobre mi vida. Y Pilato se calambró. Pilato se calambró porque estaba frente a alguien que se veía clarísimo que no era un ser humano cualquiera de los que él conocía. Fíjate que era un juez, podía matar, podía salvar, podía perdonar o podía condenar. Y sin embargo, aquel que estaba atado frente a él, todo roto y deshecho por la paliza que le habían dado esa noche, ya le quedaba poca sangre en el cuerpo. Aquel hombre todo enchastrado, sus ropas tintas en sangre por la maldad de los hombres. Aquel hombre que estaba allí, humilde, pobre, solo y prácticamente desnudo, aquel hombre lo venció con su silencio y con sus actos. Algún día vamos a hablar de las palabras de Cristo en ese sentido. Solo las tomo como referencia de que ubiquemos quién era esa personalidad que nos trajo esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. Yo no sabía nada de esto. Lo que yo pregunté a los hombres de la tierra, no tuve respuesta. La respuesta estaba acá. La respuesta estaba en estos libros. La respuesta santa estaba en Dios, no en el hombre. Puede llamarme todo lo que quiera, pero el hombre no tiene respuesta de la vida. La tuvo y la tiene el Señor nuestro Jesucristo. Él tiene la respuesta de la vida. Yo no la tengo. Nadie la tiene. Según nos escogió en él antes. Observad el concepto de la fundación del mundo. Observad la distancia y la proyección del tiempo y cómo él nos escogió. ¿En qué lugar? En su trono. Allí estaban los tres. Allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo y allí estaba el Espíritu Santo. Y el Padre tomó una decisión que el Hijo y el Espíritu Santo respetaron. Entonces lo preparó, lo instruyó para que viniera a este mundo tanto al Señor Jesús como al Espíritu Santo, que es el que reveló estas cosas que estoy leyendo, no las pudo escribir el apóstol Pablo de su propio conocimiento. No tiene dones. Nunca había subido a la presencia de Dios. Pero después que fue llevado de arriba, el apóstol Pablo pudo escribir esto, porque no es de él. Entonces, él recibió que el Padre había decidido tener una iglesia verdadera, tener un pueblo santo del ser humano, tener un pueblo que fuera realmente suyo, basado en los principios que él nos vino a inculcar. Por eso que a mí lo único que realmente me importa y me interesa y me cautiva y me subyuga es hablar de los conceptos
de nuestro Señor Jesucristo. Tengo muchos ejemplos, pero ninguno se compara. ¿Quién puede decir acá en la tierra, como lo dice el Señor en el Evangelio de San Juan? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre Dios sino por mí. Porque yo y el Padre una cosa somos. ¿Quién puede decir eso? Yo soy la verdad aquí en la tierra. ¿Qué hombre atrevido o audaz o réprobo puede decir yo tengo la verdad, o yo soy la verdad, o yo soy la vida? Nadie, hermanos, se los aseguro categórica y supremamente, porque yo viví un drama en mi vida por no conocer esta palabra. Viví el drama peor de mi vida, que me llevó al alcohol en mi desesperación y a mi ignorancia, porque estaba en estado de ignorancia. Pero hoy, libre ya de esas ataduras satánicas, diabólicas, libre ya de esas ataduras, nadie me puede engañar. No estoy hablando una palabra humana, no es mía, yo no tengo nada. Nadie tiene nada de las cosas de Dios, solo aquel que las acepta reverencialmente y voluntariamente. No es que se somete, no, yo no me sometí. El Señor no quiere mi sometimiento. No, ni el mío ni el tuyo. ¿Por qué? Porque Él no es Dios de leyes impositivas. La ley de Él es la ley del amor. Mirad como dice Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cómo dice, mirad cuál amor. Porque de tal manera, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Si ama, nos somete. Si ama, nos obliga. Si ama, en el amor no hay sometimiento. Eso es importante. Y dice, mirad cuál amor. Y agrega, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin someterlo, sin obligarlo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, fíjate bien los conceptos, mas tenga vida eterna. Eso es lo que sucede acá en el cielo. El Dios eterno y viviente vino a este mundo a traernos lo que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto no somete a nadie. No, hermanos, no, de ninguna manera te puedes someter, porque Dios es Dios de amor, y en el amor no hay sometimiento, en el amor hay delicia, en el amor hay, como el amor matrimonial, verdadero, sincero, limpio y justo, hay la delicia de estar al lado de otra persona. Eso es el amor. Tomamos de lo físico a lo espiritual, y entonces Dios Padre quería tenerte y tenerme, por eso me dio esta vida y me dio esta caja de resonancia con la cual puedo pensar las cosas de Dios. ¿Qué mono o qué bicho puede pensar las cosas de Dios con verdadera santidad y hablar de amor? Nadie. Entonces, según nos escogió en Él antes, no olvides esto, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo.
Yo no lo sabía. Cuando supe que Él me estaba esperando y que Él vino a mí y que estuvo en la tierra preparando todo. Estuvo 33 años en la tierra. Dios estuvo viviendo como si se tuvo que humillar. Se tuvo que humillar, mi Señor, para entrar en este hormiguero que es el ser humano. Porque somos como las hormigas. Es como vivir en un gran hormiguero de esos que hay en África, que tienen 3 metros de altura. Allí está lleno de hormigas. Pero para visitarlas y conocerlas, tiene que hacerse igual a ellas. Y Él se hizo igual a nosotros. Termino, porque no quiero cargosearlo más con esto. Pero termino con estas palabras del Señor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo puede ir en contra de este amor, de esta gracia, de esta misericordia, que va a transformar toda mi vida? Ya la transformó. Ya soy otra persona. Aún si viniera la muerte en este instante, doy gracias a Dios. Sé que estoy acá, dentro de esta razón y lógica, y pureza y verdad. Estoy dentro de esto. La muerte para mí es apenas una incidencia. No tiene ningún valor. Mi propia muerte, porque sé que voy a morir. Porque sangre y carne no pueden entrar ni subir al reino de Dios. Tiene que ser la nueva criatura, el nuevo Hijo de Dios, limpio, santo y sin mancha. Seguiremos mañana, Dios mediante, en este sagrado estudio de las definiciones espirituales de Dios para toda la raza humana, especialmente para sus verdaderos hijos. Estimados hermanos y amigos, que el Señor os guarde y os bendiga a través de esta meditación. Amén.